97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Arrancó el -1 el día de sensación térmica, me dice el querido Agustín. Me muestra la foto de la helada en el conurbano. ¿Pero dónde está? Está en el conurbano. ¿Pero -1, en serio? Sí, claro. No siento tanto frío, no sé qué me pasa, porque Bueno, soy no friolento. sé, 4 grados 8, yo sentí el frío. No importa, ¿cómo está transitándose la ciudad? Todo esto, Romina Winner. Buen día, bienvenida, ¿cómo estamos? Buen día, Paulino, y se transita con mucho frío, tal cual lo estás diciendo. Vos sabés que muy complicada la Panamericana, hubo un choque entre 197 y 202, mano a General Paz, hay un carril reducido y esto está generando demoras. Muy complicado hoy acceso oeste porque recién se liberó un choque en el kilómetro 20, además había un vehículo detenido con desperfectos mecánicos en el kilómetro 23. Toda la zona de Castelar, Morón, Moreno con muchísimas demoras y también a la altura del Hospital Posadas para bajar hacia la autopista Perito Moreno. Hay retrasos en el enlace autopista Richeri con Delepiane rumbo a Capital Federal. Bien intensa la circulación en la autopista Buenos Aires-La Plata, los que vienen de la zona sur entre Wilde y Doxú hacia el Bajo Porteño, una General Paz saturada, al rojo vivo, toda la zona de Liniers, Devoto, Mataderos, en sentido hacia el Río de la Plata, también retrasos a la altura de Saavedra y Núñez hacia Lugones. En estos momentos se cerró el ingreso del Paseo Colón desde la autopista 25 de Mayo, mano a Liniers, es por tareas de mantenimiento, ahí la alternativa es ingresar por Huergo. Más temprano hablábamos con Juli que en el barrio de Villa Crespo se produjo un incendio en un negocio. Se trata de una parrilla, estamos ampliando la información, ubicada en Avenida Corrientes al 5500. El fuego empezó en un conducto evacuador de gases y tomó parte del mobiliario. Trabajaron varias dotaciones de bomberos y 2 personas tuvieron que ser asistidas en el lugar por inhalación de humo. Sigue cortado el tránsito parcialmente, pero el fuego está totalmente controlado. Es una parrilla que se llama Villa Crespo, igual que el barrio donde está ubicada. El tren Belgrano Sur, ramal González Catán, con demoras, Paulino. Otra vez el tren con demoras, ramal González Catán y... Ese es el que tiene demoras hoy. Okay. El Belgrano Sur, ramal González Catán, que de hecho justo hoy también se da el incremento de las tarifas de trenes. 18%. Entonces, bueno. Correcto. Claro, sube la tarifa y el servicio, bueno, tiene sus complicaciones. Y baja el servicio, podés decir. Claro, hicimos un cantito. Listo, sube, baja. No todo lo que sube baja en la Argentina. También. Pero en este caso pero sí. en este caso sí, muy bien. Es una especie de tobogán. Bueno, un abrazo, Romy. Gracias, sos prioridad a cualquier novedad. Chao. Romina Winner. Bueno, la polémica centralmente se gestó en redes sociales, que es la zona donde el gobierno en general mejor se mueve, tiene los resortes, tiene los fondos, tiene la arquitectura, tiene el presupuesto que otros no tienen, que otros no ostentan, tienen las cuentas múltiples, tienen los bots, tienen la inteligencia. Ha sido el escenario propicio en el cual básicamente la batalla cultural en principio, más allá de la impronta personal del presidente, que definitivamente caló hondo en vastos sectores de la sociedad, a tal punto que lo convirtió en un producto extraordinariamente atractivo en lo electoral y que luego lo plasmó llegando a la presidencia de la Nación, su complemento fueron las redes, entre comillas, con un Santiago Caputo que fue el factotum, con una inteligencia por encima de la media, que logró definitivamente instaurar una narrativa propicia para el clima de época y volcar adhesiones hacia el propio presidente, adicionales a las que el presidente conseguía. Y en ese contexto, las redes tuvieron una hegemonía en 2024 muy particularmente ostensible de la Libertad Avanza. Todo el esquema de las Fuerzas del Cielo, Caputo, qué sé yo, este chico Parisini, el Gordodán, más el resto de actores importantes, intérpretes de la música, ¿no?, de la Libertad Avanza, generaron, yo diría que un cobijo extraordinario y una narrativa muy potente a un año que fue de contracción económica, de fuerte ajuste, de mucha épica, aunque duela hay que hacerlo,
prefiero una verdad incómoda antes que la mentira, decía el presidente en público. La sociedad definitivamente acompaña, a tal punto que validó títulos en octubre del año pasado, ayer nomás. ¿Qué es lo que pasó en las redes? Con la victoria del 26 de octubre, el empoderamiento de Karina Milei, el quite de algunas funciones que Santiago Caputo tenía en su poder, por caso de la negociación con los gobernadores, por caso todo lo que era la interacción con el mundo judicial, a propósito de tener la cartera de justicia bajo su tutela, él mismo haber propuesto a los integrantes de la Corte, según reveló García Mansilla, no lo digo yo, uno de los que el presidente firmó el decreto para que llegue a la Corte junto a Ariel Lijo, que frente al Senado dice: a mí me llamó Santiago Caputo, insisto, un asesor contratado, monotributista de la Secretaría General de la Presidencia, que no está hoy bajo la normativa que todo funcionario tiene que cumplir por caso en la Ley de Ética Pública, con, entre otras cuestiones, la presentación de declaraciones juradas, por lo cual Manuel Adorni está en un franco contraste con su propio patrimonio. Y está definitivamente cada vez en una situación más engorrosa, más compleja de poder explicar y cada vez más difícil. El fin de semana, en una cuenta, Rufus, a propósito de estar mirando algunas cosas, detectan que eventualmente podría estar Martín Menem detrás. Y desde esa cuenta se atacaba básicamente a todo el ala del gobierno vinculada a Santiago Caputo. En este gobierno fracturado, quebrado, con dos intérpretes que no se cuestionan públicamente, pero que no se hablan, que eran los integrantes del Triángulo de Hierro, Karina Milei y Santiago Caputo. Y entonces empieza una avanzada para con Martín Menem descomunal y una defensa encarnizada del equipo económico, porque había algunos cuestionamientos hacia la política económica, en una defensa encarnizada hacia Pablo Quirno, que además termina como canciller validando estas cosas, denostando a algunos colegas, Beto Valdés, entre otros, a los cuales Santiago Caputo le dijo una serie de improperios, entre otras cuestiones, por una información que había publicado sobre el malestar creciente de las Fuerzas Armadas, que hoy, entre otras cuestiones, refleja en tapa, en primera plana, entre otros, o que tuvo en primera plana el diario La Nación en el transcurso del fin de semana. Y ahora lo tiene el diario Clarín, fuerte reclamo del jefe de la Armada por la falta de personal y equipamiento, por ejemplo. Bueno, ese entuerto tuvo múltiples derivaciones. Fue el conflicto del fin de semana. El presidente no toma partido, sale por elevación y hace un cuestionamiento explícito una vez más a los periodistas. Donde vuelve a plantear este día: no digamos lo suficiente a los periodistas, como si los periodistas dijéramos no digamos lo suficiente a los políticos, digamos, o a los técnicos, o a los hinchas de fútbol, o a los jugadores, o a los músicos, o lo que fuese, a los escribanos, los abogados, los arquitectos, los ingenieros, los docentes. Querido Luis Costa, un abrazo. ¿Cómo estamos? Buen día, bienvenido. Buen día, Paulino. ¿Cómo te va? Un enorme Gracias por llamar. Luis Costa es sociólogo, es al mismo tiempo una de las personas más lúcidas en el mundo de la sociología, para comprender un poco dónde estamos. Primero, ¿qué viste el fin de semana y en dónde está el gobierno? Este gobierno que tiene ya una interna explicitada a cielo abierto. Mirá, a mí lo que me parece más interesante es decir, uno puede prescindir de los detalles y tener una especie de lectura macro sobre lo que ocurre. Me parece que uno de los comentarios que vos hacés es parte importante de la explicación, que es esto a cielo abierto, ¿no? Creo que es el término que usaste del conflicto. Y uno puede decir, ¿qué es lo que el conflicto expresa, ¿no? Y en realidad lo que expresa es una forma de gobierno en el cual la centralidad de la burocracia del gobierno, que es el presidente, no está interviniendo desde el origen de su gobierno en resolver los conflictos. Entonces lo que no ocurre adentro ocurre hacia afuera, ¿no? Es decir, uno puede, desde el análisis, no entrar en los detalles si alguien tiene o no razón, ¿no? Más allá de que uno pueda pensar o inclinarse hacia algún punto de vista, pero en realidad lo que todo este episodio de conflictos expone es una situación de desarrollo de una gestión de gobierno en el cual el presidente debe intervenir realmente muy, muy poco en algunas decisiones, excepto decisiones muy macro, y que debe dejar a sus ministros y a la burocracia
casi en muchísima soledad, tomando decisiones de acuerdo a lo que suponen que él quisiera, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es lo más atractivo para pensar, y esto se atraviesa con otra cuestión, que es un concepto sociológico también muy utilizado, que es la idea de confianza, ¿no? En términos se habla de confianza en las relaciones sociales cuando vos te animás digamos, a poner tu acción en una cadena de acciones de otros. Por ejemplo, la gente deposita la plata en un banco porque tiene confianza que no va a estar viendo lo que hace en el banco, pero el banco lo deja actuar solo, ¿no? O la gente anda por la calle confiando en que no la van a asesinar. Es decir, el término para mí me parece más interesante es que cuando la confianza desaparece, las acciones se detienen, porque vos no sabés lo que puede llegar a pasar con cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso digo que esto extiende la pregunta sobre la burocracia del gobierno. Es decir, cuánta capacidad de acción encadenada hay en el gobierno si es que la estructura de confianza se detiene. Entonces, yo creo que eso es lo más interesante para seguir. Es decir, las redes sociales y el conflicto abierto que ocurre, me parece que es más interesante lo que demuestra que lo que en sí mismo se discute, ¿no? Luis, buenos días. Julieta Tarres te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Tengo dos preguntas concatenadas. Una quizás es mucho más subjetiva, dame tu opinión si podés, que tiene que ver con que la naturaleza humana de las personas que conforman el gobierno hacen que tengan vínculos como cualquier vínculo humano en la sociedad. Es decir, que dos personas se pueden llevar bien o mal, más allá del cargo que ocupan, y en este caso lo insólito, o si querés lo llamativo para todos, o incluso para los que seguimos estos temas, es que se vea que esa dificultad en entenderse o en ponerse de acuerdo se da a la vista. Y la segunda es, ¿qué diferencia encontrás vos en esta interna, si le podemos llamar interna, o diferencias de posición frente a distintos sectores dentro del gobierno respecto a internas de gobiernos anteriores, como pasó, por ejemplo, en el anterior, en el de Alberto, entre el presidente y el vicepresidente, o incluso, ¿te acordás?, el ministro de Economía con el equipo que manejaba todo el sector energético? El ministro decía una cosa, el equipo que manejaba la energía decía otra, y nunca sabías cuál de las dos decisiones se tomaban. Bueno, mirá, esto último que acabas de mencionar me parece que es importante, porque cuando uno habla de la idea de describir al gobierno, o sea, me corro de la vida personal, de la característica de Milei, o me corro de las características personales, y yo empiezo a prestar atención digamos, o sea, si funciona o no funciona la burocracia. Bien. No nos olvidemos que el Estado es una estructura que tiene que llevar adelante trámites. Claro. Es una de las maneras de leer a los gobiernos, es si pueden vehiculizar decisiones. Es decir, si pueden llevar adelante procesos en los cuales las decisiones desde el centro tengan una coherencia desde arriba hacia los extremos, ¿no? Esa también es una manera de leer poder. Cuando uno piensa de esta manera, se permite la idea de la comparación. Tu pregunta me parece interesante porque cuando uno se corre de los episodios del tuit de uno o el tuit del otro, automáticamente empieza a pensar, bueno, ¿este es un episodio insólito en la historia de la política o automáticamente uno lo puede comparar con otros procesos de gobierno? Por ejemplo, a mí me parece que es una diferencia interesante compararlo con la gestión kirchnerista, que yo creo que sí tenía mucha centralidad, o la gestión de Mauricio Macri, que también tenía mucha centralidad. O sea, me corro de los tipos de decisiones de política de gestión, pero no se puede hacer una pregunta sobre esto, sobre si la burocracia puede avanzar o no avanzar. Y sí creo que tiene algunas comparaciones. Yo creo que igual el caso de Milei tiene, entre comillas, cierta audacia para la toma de decisiones que Alberto Fernández no tenía. Alberto Fernández trataba de compensar entre él y el kirchnerismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, así en general. Pero yo creo que acá hay una diferencia, que es que Milei se ubica en el centro y los bloques internos que él tiene los deja que se peleen entre sí, digamos, ¿no? Y tampoco estamos hablando de un episodio que no tiene comparación en la historia, pero sí me parece que es importante correrse de las cuestiones personales, que es difícil, ¿no? Porque la política, la sociedad se expresa a través de uno ve personas hablando, ¿no? Pero la verdad que los problemas que está teniendo el gobierno son problemas de la burocracia, no son problemas de otros, como no se resuelven. O sea, ¿vos crees que afecta a la gestión, ¿no? todo lo que ocurre? Claro. Claro, el centro para mí, más importante acá, la pregunta es si, por ejemplo, si los mercados, como se gusta decir en general, inclusive sus votantes, están recibiendo una administración que es o no coherente con las decisiones que toma. Yo creo que en algunos aspectos sí, pero probablemente las preguntas siempre de cuánto reaccionan los mercados. Una manera de ver cómo reaccionan los mercados es, por ejemplo, la bolsa de comercio,
la cantidad de inversiones, hay datos que uno puede seguir constantemente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, habría algunos indicadores que muestran que el mercado o que los inversores estarían aparentemente interesados en Argentina, pero como diría la historia del Perindongui, nadie más que los argentinos sabe para hacer negocios, y las inversiones que están apareciendo son inversiones de argentinos, ¿no? Entonces, creo que me parece que es esto, que la pregunta hay que trasladarla desde las ciencias sociales hacia cómo podemos o no describir si el gobierno está funcionando o no está funcionando, ¿no es cierto? Está muy bien, Luis. Bueno, hay carteras divididas entre los que están en conflicto ahora, que abren preguntas sobre cuánto pueden llevar adelante sus decisiones, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, por eso, los tweets pueden ser más o menos interesantes, pero me parece que la pregunta es sobre la gestión, Paulino. Lo digo inclusive de lo que te interesa a vos de la ciencia política. O sea, lo que importa acá es si la burocracia puede responder a los intereses del centro, ¿no? No tengo tan claro que eso esté pasando. Bien. Luis, enorme abrazo, un placer como siempre y hasta la próxima. Muy gentil. Por favor, y bueno, y además, perdóname un comentario más, el tuit tiene mal tu apellido, ¿no es cierto? No sé si lo has remarcado, pero bueno, a veces en las redes es con ese tu apellido al final. Santiago ¿no es Caputo. Pasa que no me conoce mucho, sería un placer que en algún No, lo momento... digo porque a veces las redes tienen mucha velocidad y Sí, es cierto. a veces hay detalles que se pasan. Lo pasé a costo. Un abrazo. Hablando en adiós. términos mileístas. Cuídate mucho. Bueno, ahí está, el querido Luis Costa. A mí me impactó mucho una respuesta o varias respuestas que en un ratito les voy a contar de lo que apareció en redes y de las definiciones que hicieron en redes que vamos a compactar, que me sorprenden por la verborragia, por lo que dicen o lo que dejan de contar. Bueno, 8:48 en la mañana. Now. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli. Otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. La batería es William. Mi batería es William. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Está llegando el presidente a la Universidad de San Andrés. De manera intempestiva, sorpresiva, fotos con los chicos. La idea, me parece, es de retomar esa centralidad, esa cosa vinculada a la gente, al contacto, al humano. Solo fotos me dicen que va a haber. Lo adelantamos hoy a las 7 en punto. Sí, claro, correcto. Y por eso además otro dato, la clase conduce Federico Stussenegger. Es una clase de macroeconomía para licenciatura, justamente para los alumnos de San Andrés, en zona norte, no es en la dependencia de acá de Ciudad de Buenos Aires. La avanzada de Casa Militar se hizo el domingo se aseguraron de que no hubiese ningún
un conflicto para que el presidente llegara de manera sorpresiva, por eso te digo, nadie sabía de este encuentro, y la información que tengo respecto a la charla, lo que va a decir para agregar a la clase, tiene que ver con un paper que él escribió hace un tiempo, que se titula El debate inválido, desde la neutralidad del dinero a la curva de Phillips. Esto lo publicó en algún medio, no recuerdo en cuál, pero tengo el documento, y básicamente lo que dice el resumen es, primero, una crítica a Keynes, segundo, la explicación de por qué no es neutro el uso del dinero en un sistema monetario, les va a contar eso, y después va a hablar sobre temas de coyuntura, porque yo no sé qué había preparado Federico Sturzenegger para la clase, pero estaba coordinada con el presidente porque esto se planeó hace 2 semanas. Ah, mira vos. ¿Viste? Bueno, o sea, el presidente va a escuchar a Sturzenegger y de paso va a se saca escuchar y después foto se va a con sumar, las porque chicas. él va a hablar sobre este paper. No te olvides que el catedrático principal es el ministro y lo invita al presidente a dar clase, él se sumó. Hay algo que sabemos del presidente, es que le encanta dar clase de economía. Y es la primera vez desde su mandato que da una clase formal en una universidad privada en este caso. Está muy bien. Bueno, metámonos de lleno en el deporte. Paula, a esta hora de la mañana, con varios de los títulos, 8:52 en la mañana. Bueno, vale la pena también ir recordando el cierre de ciclo de varios jugadores en el fútbol europeo, de jugadores argentinos. Caso, por ejemplo, de Nicolás Otamendi, que finalizó su ciclo con Benfica. Lo anunció también uno de los capitanes. Días atrás, recuerden ustedes que Mourinho también había dicho que hay jugadores que por lo que han hecho en cada uno de sus equipos, bueno, tienen la posibilidad de elegir su futuro, y que Otamendi era uno de ellos. Dijo, si él quiere seguir en Argentina y en River, bueno, que bienvenido sea, o si quiere renovar con el Benfica también lo puede hacer. Deja entonces las Águilas de Portugal después de 281 partidos. Paulo Dybala también en el fútbol italiano, tenían clásico de la Roma frente a la Lazio, ganó la Loba 2-0, victoria clave además para meterse en puesto de Champions, que venía algo complicado, y un Dybala que dio una asistencia y que fue ovacionado por la gente. No sabemos si fue la despedida ante su público, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que se ha hablado de su posible llegada entonces a Boca, cambio de representante, un representante que tiene muchos jugadores justamente del equipo Ceneice, y varios afirman que ya estaría buscando entonces casa en Buenos Aires. Y Mauro Icardi, que tú lo nombraste bastante la semana pasada, bueno, también se despidió del Galatasaray en lo que fue la fiesta allá en Turquía, celebrando el título, clasificación a Champions y demás, por supuesto. No se puede renovar, o no ha querido renovar con Galatasaray por un tema de diferentes exigencias que tiene. Lo que sí estaría beneficiando... Más que no quiso, me parece que lo sacaron, entre otras cosas porque le bajaban a la mitad el sueldo. Bueno, exacto, o sea, se complicaron muchas situaciones para el tema de la renovación, y se habla que en caso tal de que llegue, sea River o otro club, bueno, lo haría con la ficha en su poder, ¿no? Entonces, eso beneficiaría, por supuesto, al club que lo quiera llegar a tener. 16 goles y 2 asistencias en 45 partidos oficiales para él, de 33 años. En Francia, Joaquín Panichelli, reconocido entonces como el mejor jugador de la temporada en el Estrasburgo, el jugador argentino que se lesionaba en un entrenamiento. En Francia, él juega en Francia. ¿El mejor es Panichelli? Sí. ¿De todos los futbolistas de Francia? El mejor de la temporada, exactamente, lo de reconocieron. Todos los que así. juegan en Francia. Lo reconocieron. El mejor jugador de la temporada en el Estrasburgo. En el Estrasburgo, en su equipo. En su equipo. Claro, en Francia, en la Ligue pensé que era fue como reconocido el más reconocido en todo Francia, digo, pero con los jugadores del Paris Saint-Germain, con todos, ¿no? Ahí, en el Estrasburgo, exactamente, en su equipo. ¿Vos crees que va a estar en la lista de la selección, reconocimiento. Panichelli, al final, en la final? No alcanza, ¿no? Por el tema de la lesión, no va a alcanzar. Yo me parece que no llega, claro, además no va a tenés llegar. razón. por Es la cierto. lesión, muy bien. Bueno, quedó además como uno de los goleadores con 16 tantos más allá de eso, y Marco Senesi, que confirmó también el Bournemouth que va a dejar entonces el fútbol inglés. Hay otros equipos aparentemente en Premier que estarían interesados también en él. Hay algunos títulos en los diarios bastante interesantes. El terremoto de la IA, dice La Nación en tapa, y habla de que llegó la hora de valorar lo que nos hace humanos. Referentes financieros y tecnólogos retoman el valor de las artes humanitarias. Me encantó el título, está buenísimo. Tapa de La Nación hoy, que dispara bastantes debates. También, entre las tapas, está en Clarín lo de las presas influencer, que cuentan su vida en la cárcel, tienen miles de seguidores, parece que hasta monetizan a partir de toda esa historia. Presas encontraron la forma con celulares de hacer la diferencia y conseguir plata, fondeo. Sí. Entre otras cuestiones. No de sabemos hecho, además recién Juanjo estaba mencionando una serie que pasa eso. Claro, en el barro, pero estaba diciendo a Pau que hay una... En el barro. Con una chica colombiana. Es una producción argentina para Netflix, ¿cómo es? Sí. Así. Sí.
Carolina Ramírez se llama, es una actriz muy buena, que aprovecho para que vean El Barro y recomiendo ¿Viste su la actuación. serie El Barro? Sí, la vi toda. Yo vi algo de Leyendas el fin de semana, empecé por ahí, me gustó mucho sobre el tema de el narcotráfico y la penetración sí, en cuál es, sí. Gran Bretaña. Es una de las más Sí. vistas en Netflix por estos Es tiempos. como una historia del pasado, Sí, digamos, de la sí, década de del la 90. historia. Está muy bien Exacto. ambientada, etcétera, muy buenos actores, vale la pena. Se trata de los servicios de inteligencia, ya que están tan de ¿La moda en recomendás? Argentina. Sí, la recomiendo, Mi efectivamente. pregunta, para no irme del tema. Terminé Peaky Blinders, por supuesto. Es buena esa serie. Es una buena espectacular. serie, también. ¿Te Sí. gustó a vos también? Muchísimo. Porque la Peaky nueva temporada Blinders llegó es hace excelente. poquito. Sí, es la última, claro. Y una que les recomiendo yo, que no sé si les va a gustar, pero para A mí ver. está buena porque tiene un trasfondo que no parece cuando la empezás a ver, es Yellowstone. ¿Ah, sí? Sí, ¿Está tiene buena? 9 Muy bien. puntos de 10. ¿9 de 10? Sí, tiene Ok. varias temporadas, tengan paciencia, pero es muy buena porque habla de una historia familiar, pero de fondo está la expropiación de las tierras, todo lo que fue pasando en los Estados Unidos. Bueno, en está una muy bien. época. A mí me gustan esos anclajes, porque en esto de Leyendas está toda la historia de los Exacto. 90, el final de Margaret Thatcher, la batalla contra la heroína, Claro. la extensión de la heroína y las muertes que eso producía en los jóvenes, el impacto, cómo la política se introducía en todos esos cárteles que empezaban a formarse ya en Gran Bretaña y cómo llegaban a los puertos primero y fundamentalmente, y después todo el accionar y demás de la contrainteligencia. Antes, Ezequiel Marcusi. ¿Cómo está el clima y qué nos depara este lunes y arranque de semana? Ezequiel, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Ahora Paulino, Juanjo, buenos Buen día. días. Bueno, Hola, ese. yo les cuento, ¿qué tal? Yo les cuento que, bueno, arrancó fría la jornada, pero vamos a tener una tarde agradable, ¿eh? 17 grados es la máxima y con sol. El sol nos va a acompañar varios días durante la semana, incluso mañana sube un poquito la temperatura, después vuelve a bajar, así que va a ser una semana más bien fresca, pero en el arranque con dentro de todo buenas condiciones, sobre todo el sol, resalto la presencia del sol, que eso va a ayudar mucho a pasar estas temperaturas bajitas. Les cuento una curiosidad del ranking de temperaturas ahora. La más elevada está en Puerto Iguazú, 14 grados 4. ¿En serio? Es la temperatura Bien. más elevada. Ok. Sí. O sea que el frío se ha apoderado de gran parte del territorio. Pero segundo, ahí a 4 décimas, el Calafate, con 14 grados. O sea, el Así que Calafate sí, y Puerto sí, Iguazú están arriba de los 14 grados. No, pero- Todo el resto del país abajo. En una punta y en la otra, eso es lo raro. exacto. Es raro en Calafate. Exacto. Claro. Sí, señor. Contale, porque contale a primero, Paulino viste, y a Juanjo, que no estaban tan temprano a la mañana al aire, ¿cuál es la localidad dentro de qué provincia más fría del país en este momento? Bueno, en este momento en Río Negro, Maquinchao, Mirá. 7.6 bajo cero. Habitualmente en este es Maquinchao, una de las ciudades más frías de Mirá, yo no sabía. Argentina, históricamente en cada invierno. Sí. Alguien me manda la imagen Exacto. de la helada en la ciudad de Buenos Aires, en el kilómetro 40 Ajá. de la Panamericana. Conurbano, claro. Me manda una imagen, claro, en la zona de Celaya, en Pilar, es Wow. lo de Agustín, Sí. Claro. que arrancó con menos de 1 grado de sensación térmica a la mañana para él. Sí. Claro. Está frío. Sí, gran parte de la provincia de Buenos Aires también todavía registra temperaturas ahí bajo cero, apenitas bajo cero, pero bueno, son marcas Para, ¿y bajas la máxima para de hoy a gran cuánto parte va? del país. Claro. 17, 18 puede ser, Amplitud. va a andar por ahí. ¿Y la pero lo semana? más importante es que va a tener sol. ¿Cómo sigue? Sí, y mañana sube 19 la máxima, Ok. igualmente la mañana fría. Y después miércoles, jueves, ahí bajaría otra vez la máxima en torno a los 15 grados. Así que va a ser una semana como para tener el abrigo Ok, bien a mano. ¿nubarrones, lluvia, algo de eso? Y Nada. vamos a arrancar. Por ahora nada, Ok. no, es toda una zona de alta presión que va a dominar el país y gran parte del territorio sin precipitación. El otro día hablamos con Paulino, de verdad, viste que tenés Sí. como una vibra, una buena vibra, porque te cuenta un maremoto, pero con buena verdad. vibra. No, lo hace con onda, Y sí. entonces salís contento. Bueno, me voy a morir de frío, pero Ezequiel No, olvidate. Tranquilo. Pero bueno. con nieve vuelvo, pero feliz. Sí, no. Así que, bueno, Te acompaña. Te pun- acompaña. Bueno. punto para vos. Chao, ese, abrazo. Y bueno, gracias. Dentro de un ratito. Hasta luego, chao, chao. 8:59.
Bueno, ya a las 9:04 en la República Argentina. Hay algunas cosas que definitivamente marcan un poco la agenda para esta semana que vale la pena seguir de cerca. Primero, si efectivamente el gobierno logra imponer la tesis Bullrich, me parece que va a separar la ley ómnibus y por lo tanto en términos de la reforma electoral, que por cierto no es nada sencilla de que pase el tamiz de la oposición e incluso de que puedan tejerse los acuerdos con los aliados para que vea la luz, va a prosperar porque ficha limpia se va a escindir de la reforma electoral. Creo que es un planteo inteligente y que le va a dar beneficio al gobierno porque ficha limpia va a ser convertida en ley. Y será otro de los hitos que podrá marcar el gobierno, amén de los hitos que ha tenido este año con la reforma laboral, denominada de modernización laboral, o con la modificación de la ley de glaciares, que le permite una sostenibilidad a los proyectos mineros que de otro modo hubieran estado en crisis y por lo cual bregaron muchos gobernadores, particularmente los beneficiarios de estas inversiones, San Juan, Catamarca y otros, que después terminaron validando en el Congreso esa modificación, que tuvo alguna resistencia de Greenpeace y otros sectores. Pero efectivamente acá el gobierno muestra una dosis de pragmatismo alto, confirmando, insisto, si es que el Senado va hacia ese camino, lo que va dice en tapa esta mañana y lo que mucho se comentó el fin de semana respecto a que el gobierno haría de la ley ómnibus varias leyes, entonces discutiría ficha limpia por un lado, la reforma de la Carta Orgánica de los partidos políticos por otro, que yo creo que no va a pasar el tamiz, y la modificación de las PASO o la eventual no solo suspensión sino eliminación, como pretende el oficialismo nacional, en otra sesión, es decir, en otro contexto. Lo que está claro es que lo que tomó voltaje en las últimas semanas es la dinámica política. Por eso hago foco en este tema que no va a ser de la discusión del Senado esta semana, que no va a ser de la discusión de diputados incluso esta misma semana, que va a estar con otros temas. Veremos inclusive si con la ley de hojarasca, por caso que impulsa Sturzenegger, que es el que está terminando de dar la clase en la Universidad de San Andrés, acompañado por el presidente Milei, que va a tener fotos con los estudiantes, etcétera, que cayó de manera sorpresiva, más allá de que había congeniado con Sturzenegger. Todo esto dicen en el transcurso del fin de semana o la semana anterior. Bueno, lo que ha tomado dimensión y velocidad es la dinámica política. Hoy La Nación en tapa dice: gobernadores ya coordinan fechas para desdoblar las elecciones provinciales. Nadie descarta que por primera vez en muchos años, en tiempos recientes, la primera vez, la provincia de Buenos Aires desdoble elecciones de la elección nacional. O sea, vote en una fecha distinta, cosa que no ha ocurrido en términos contemporáneos. Probablemente en consecuencia, más de 20 jurisdicciones, salvo las que por constitución no pueden desdoblar, van a desdoblar el capítulo electoral. En consecuencia, Argentina va a vivir un proceso electoral que va a empezar probablemente en marzo o abril del año que viene para resolver quiénes van a gobernar los próximos 4 años a partir de diciembre en cada una de las provincias, pero también a nivel nacional con la elección que se va a consolidar en el mes de octubre, salvo que haya alguna modificación que por ahora nadie está hablando. Y empezó el contexto electoral, además, por el lanzamiento prematuro de algunas candidaturas, porque Grabois dice: yo quiero ser desde el peronismo, porque Kicillof ya arma, se muestra, y incluso viaja y articula como precandidato presidencial dentro del peronismo, porque además Massa juega a las escondidas y en silencio, pero también tiene sus propias cartas y hay algunos que todavía apuestan por él, inclusive no descartando ser candidato en la provincia de Buenos Aires si hay un desdoblamiento para aglutinar a todo el peronismo y eventualmente tratar de retener la provincia de Buenos Aires, que va a ser una de las batallas más importantes que va a librar la Libertad Avanza y la oposición en la Argentina el año que viene. Porque además dentro del peronismo hasta el propio Uñac dijo: yo quiero ser, y pidió pistas, el ex gobernador de San Juan y actual senador. Pero más allá del peronismo está el proyecto de Goebbels, que tomó un poco más de volumen y fuerza en los últimos meses, aunque él nunca habló, no confirmó, no dijo si quiere ser o no, pero todo hace presumir que él quiere o tiene ganas. Lo que está resolviendo es si hay agua en la pileta, digamos, como dicen en la jerga. Mauricio Macri vuelve a la escena, estuvo su cónclave en Vicente López, hubo un operativo clamor, algunos cantaron por Macri presidente. Macri que empieza recorridas por el interior del país y después del Mundial, entre otras cuestiones, va a estar en Rosario, por ejemplo, intentando reactivar el PRO, en un distrito donde el socialismo gobierna desde hace mucho tiempo, pero donde la Libertad Avanza tuvo una gran performance electoral. Pero también están otras opciones, también hay otros proyectos, también hay otros que se miden, inclusive. Aparece Villarruel cada vez más suelta, más contestataria,
sosteniendo, entre otras cosas, que a su casa no se va el 10 de diciembre del 2027 y que por lo tanto podría tener un proyecto, veremos cuál, pero en algún lugar y desde alguna plataforma que ella eventualmente construirá. Y a eso se suman el apetito de algunos gobernadores que también quieren dar algún salto. Hay que ver qué hace Yarlora, hay que ver cómo se para Maximiliano Puyaro. Articula con la Libertad Avanza, unidos en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que mucho se ha discutido en las últimas semanas. Es una opción, Romina Díez lo descarta. Por ahora Gisela Scaglia, la ex vicegobernadora, actual diputada nacional también, pero es una opción. Y después el radicalismo, que ha tenido sus fotos, que ha tenido un cónclave, que va a tener algunas demostraciones de que también quiere tener un rol en la próxima elección, un radicalismo que la mitad está cerca de la Libertad Avanza y le gustaría tal vez confluir, y de hecho ya lo hizo con Cornejo y Esdero, 2 gobernadores en las últimas elecciones, y otros que parecen querer plantarse casi enfrente. Puyaro es uno de ellos, pero que sin embargo puertas adentro en la provincia discute y negocia con la Libertad Avanza. Por supuesto Lustó, por supuesto enfrente, quizás hasta el propio Juan Pablo Valdés, que tiene buena dinámica con el gobierno nacional, pero que en términos locales ha hecho una coalición que ha enfrentado a la Libertad Avanza y que ha solidificado poder y reelegido, siendo además el hermano del otrora gobernador durante 8 años, Gustavo Valdés, que parece querer tener un rol también en la política nacional, veremos de qué tipo, calibre y color. O sea, más allá además de Miriam Bregman, que no para de crecer en las encuestas, veremos hasta dónde llega ese fenómeno. Hasta acá nunca fue una alternativa real de poder, pero las encuestas la ubican en un lugar casi de privilegio, arriba del 10% de intención de voto, que es un montón para una política altamente atomizada, con poca imagen positiva de dirigentes, la mayoría todos negativas, y con un enigma adicional que se planteó en las últimas semanas, que no es menor. Si Patricia Bullrich tiene solo en su mente ser jefa de gobierno de la ciudad, o si eventualmente quisiera un proyecto presidencial en virtud de una de las últimas opciones que la vida le plantea como posibilidad y opción. Y si eso podría incluir una ruptura con la Libertad Avanza o enfrentar al mismísimo presidente. En ese clima es que se está desenvolviendo la dinámica política local. Y en ese clima es que se inscribe la interna a cielo abierto del oficialismo entre Santiago Caputo y Karina Milei. Que por supuesto Santiago y los suyos cuestionan a todo lo que está alrededor de Karina Milei, nunca a Karina. Y Karina a través de los suyos cuestionan a Santiago, nunca a ella. Tampoco habla. Pero Santiago tampoco. Lo que pasa es que Santiago apareció como novedad, empezó a escribir. Y entonces ya él mismo, ya no con cuentas interpósitas que tratábamos de develar los periodistas, ¿cuál era? ¿Se acuerdan que hablábamos de tal y tal cuenta que se supone, se adjudica, dicen que es de... Bueno, ahora es directamente él, en persona, el que está hablando. Lo cual puede ser una demostración de cierta debilidad, porque hasta acá no lo utilizó, no fue necesario, no tuvo que explicitar esas internas, no las hizo públicas. En general el que grita es porque no tiene razón, y en general el que toma visibilidad, siendo el que en el oscurantismo administra el poder y los hilos del poder, también está demostrando alguna cuota de debilidad. No lo sé. Fíjense que Karina Milei no tomó la decisión de hablar nunca. Parecería que no le hiciera falta. Y construye desde ese lugar, desde ese halo de poder inaccesible al que solo acceden pocos, pero que se convirtió en la figura política más relevante, inclusive en la dinámica de toma de decisiones del propio gobierno, naturalmente cobijada por su propio hermano y por el presidente. O sea, por el presidente. Bueno, así las cosas, yo creo que estamos en un tema en donde aquel axioma es la economía estúpido. Probablemente en estos tiempos, por estas horas en la Argentina, es la política estúpida. 9:03 en todo el país. El presente no espera. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now. 97.9. Julia, actualizame un poquito en qué andamos a esta hora de la mañana, 9:13 ya en todo el país. Después nos metemos con el deporte, hablamos un poquito con Juanjito, el espectáculo y demás. Aunque no lo creas, vamos a viajar a China. Dale. Porque se está abriendo hoy la Feria Internacional Cial de Carne y Alimentos. ¿Y por qué es importante? Porque entre hoy y el 20 de mayo el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA, va a participar con 25 empresas argentinas para la exportación de más volumen de cortes de carne argentina, de cortes de carne vacuna argentina en ese país. Te voy a tirar algunos datos.
Hoy el mercado, dice, con un mercado más, 496.000 toneladas exportadas por un valor aproximado de casi 2.000 millones de dólares. La Argentina es el segundo proveedor a nivel mundial de China en carne. Esto lo dice Mario Ravetino, que es el presidente del consorcio ABC, que es el consorcio de todos los frigoríficos que tienen la potestad para poder mandar carne afuera. Dicho esto, lo que se sabe hasta ahora es que como esta promoción de esta mesa, de este expuesto que está poniendo la Argentina en China para promover la exportación masiva de la carne, no solo en China, sino en otros países, esto va a generar ingresos extraordinarios en el sector. El problema que tiene la Argentina, que lo vienen diciendo desde que empezó el año por la suba de los precios, es que tenemos menos ganado, o sea, menos cabezas de ganado respecto de la segunda presidencia de Cristina Fernández hasta acá. ¿Por qué? Porque se intervino en el mercado de la carne con, ¿te acordás? La mesa de los argentinos, el precio cuidado de la carne. Los cortes populares, un precio determinado. ¿Te acordás los camioncitos con esa ventanita que se abría de costado que Moreno los paseaba por todo el conurbano? Había pescado para todos, carne para todos, ¿te acordás? Exactamente, ese programa Carne para Todos generó una caída de casi 10 millones de cabezas de ganado. Hoy tendremos 50 en lugar de 60, cuando Brasil tiene más de 250. Brasil la multiplicó por 3, creo, ¿no es cierto? En los últimos 30 años nosotros... No me acuerdo, pero es muy posible, es muy posible. Lo que están tratando de hacer ahora con esta promoción, y que tiene todo el aval del gobierno a través de la Agencia de Promoción Industrial y de Promoción Ganadera en el mundo, es tener la idea de que la carne argentina es mejor que la del resto de los países vecinos y que tenemos la posibilidad de colocar estos cortes en otros países, no solamente más en China, sino en Asia. En el resto de los países. Está muy bien. Hablando del corte y de carne y demás, ¿tenés el corte de la hija de Pereda, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina? Porque, claro, él tiene una hija que es vegana. Sí. Entonces va a un streaming, un programa, qué sé yo, y cuenta la idea. Y dice que el padre va a tomar determinadas decisiones. El padre está enfrentado abiertamente con Nicolás Pino, que es el presidente de la Sociedad Rural. Él es el vicepresidente. Va a haber elecciones. Exactamente. De cara a lo que va a ser además la próxima muestra del campo en julio, en donde el presidente va a estar. Y entonces, claro, algunos viralizaron mucho las declaraciones de la hija y tuvo que salir el propio Marcos Pereda a decir, mire señores, yo soy productor, quiero una ganadería eficaz, eficiente, quiero una ganadería sólida, no estoy para combatirla, ni mucho menos. Mi historial da fe de eso. Pero claro, la hija había dicho que el padre estaba para combatirlo, para limitarlo, para reducirlo, porque sabía del daño que produce, etcétera. Claro. Una cosa, a mí lo que me ocupa es... una contradicción, claro. No, pero en cualquiera de los casos, si tu hija tiene una idea que está anclada en un tiempo en el cual hay mucho más veganos de los que había hace un tiempo, me parece un golpe bajo también hacia el propio padre. Pero esto dijo la hija, miren. Sos fiel creyente de cuidar el medio ambiente, pero tu familia, como en muchos casos de la Argentina, trabajan en el campo, en ganadería. Sí. Bueno, mi papá viene de familias y, o sea, generaciones de productores de ganadería, pero está cortando esa línea, sabe y es súper consciente de que hay que ponerle un fin a esto. Y gran parte de esa influencia también fue mi mamá, que también es vegetariana, y algunos de mis hermanos también. Pero justamente es como que cuando estás más cerca de estas industrias, capaz que tenés más realidades y entendés más lo que está generando, y creo que un poco eso fue lo que nos hizo a nosotros pegar como un volantazo para el otro lado. Pero obviamente, o sea, es esta dualidad que veo constantemente como en mi familia, que me lleva como para un lado y para otro. Pero mi papá es muy inteligente y sabe, o sea, sabe que el futuro tiene que ser sin carne. ¿Se llevan a los bifes? No. Sí, no, pará, el final me acaba de apuntar un colega, Germán Tinari, que se dedica a esto, y me dice, Germán, se viralizó fuerte porque la hija de Pereda es referente de la moda en Buenos Aires, entonces ya es conocida per se. Sí, por supuesto, por eso la entrevistaban y demás. Claro, yo pensé que le había hecho la entrevista porque hay elecciones y el padre... No. No, ella es una... Por eso digo, tiene su recorrido. Es una influencer. Los que tenemos hijos... Pero en sí es una figura también. Sí. Qué lindo el domingo, ¿no? Va a ser la
la casa de este muchacho. No, es que Que comen pasta, perdón, comen la pasta. madre es vegetariana, dice, y Por cuenta eso, ella. él come un y él asadito solito, es pues. productor agropecuario de Claro. toda la vida. Se hace un Ese tuvo churrasquito ganado. y se va solito con un churrasquito en la Y pieza. bueno, pero a veces te toca porque o no, o las parejas tienen que comer lo mismo. No, eso es verdad. Dijo la esposa, ella, o sea, es Claro. decir, la hija, otro de los hermanos, o sea, son 3 personas ya que serían Claro, vegetarianas. porque, y encima el dentro de una padre familia. productor. Ellos todos Claro. nacieron y vivieron rodeados de vacas. O sea, ¿entendés la locura? Y a propósito de efectivamente todo eso es que tienen la calidad de vida que tienen. Exactamente. De haber producido de la manera que que lo hicieron. Bueno. qué sé La yo. contradicción. Tremendo. Hay cosas que sí, efectivamente generan ciertas contradicciones. Bueno, Cristiano Ronaldo, todo esto fue subcampeón, no pudo levantar la copa. No pudo levantar la copa allí en Arabia, en una de las competencias que tiene abiertas o que tenía por lo menos abierta el Al Nasser, hay que mencionarlo. Perdió la final frente a Gamba Osaka, esto de la Champions League 2 de Asia. De todas maneras tiene la posibilidad todavía Cristiano Ronaldo de salir campeón en lo que tiene que ver con el fútbol local. Vamos a ver si lo concreta esta semana, es el jueves puntualmente, va a tener la posibilidad entonces de si gana, de levantar ese trofeo. Hablando de contradicciones, ¿sabes quién está muy contrariado? Lionel Messi. ¿Por qué? Porque no lo sabe vi. qué hacer con el tema de la hinchada. O sea, una hinchada le canta en contra y otra parte lo alaba. O sea, fue... En el Inter de Pero Miami. se enojó, fuerte se enojó. Era el partido de Inter Miami Me lo perdí. en casa Me- contra Portland Timbers. Ajá. Vos me pusiste a estudiar fútbol y yo estoy a full, Claro. Estoy enterándome de todo No, ahora. está muy bien, Juli- me encanta. Juli está Juli. full. Pero pará, ¿y qué pasó? ¿Perdieron, ganaron? ¿Qué No, pasó? estaban ganando 2-0, incluso con uno de los goles de Lionel y con una asistencia de él. ¿Qué pasa? Que hubo una gente de la hinchada que desde el inicio empezó sin cánticos, sin tocar instrumentos ni nada, esto porque estaban enojados, porque en el clásico contra Orlando City como que los jugadores no fueron a saludarlos porque perdieron ese clásico. 4-3. Y no fueron entonces Lo venían como ganando a... 3-0. Fue casi una tragedia, se lo dieron vuelta. Exactamente. 4-3. Bueno, se da esa situación y este es el reclamo, lo estamos viendo ahí en la multiplataforma, que hace Leo a una parte de la gente, ¿no? Cuando empiezan a gritarles, jugadores, respeten a la hinchada, que los saluden y demás. Para ese montoncito a la audiencia. Es canceriano, el montoncito de canceriano. Sí, sí, sí. 24 de junio. sí. Perdón, o sea que el tipo le hace montoncito como diciendo, flaco, Sí. ¿qué ¿Qué decían mí pasa? acá? ¿Qué era? El montoncito es la parte educada de No andar tenían para la allá, cancha bobo. que tiene, más o menos, anda para allá. Sí, bobo. Pero tiene decían. razón, es como si se metiera en X y empezara a devolver. Bueno, es que le cambiaron la letra, ¿no? A la habitual canción de jugadores, acá le pusieron, jugadores, respeten a la hinchada, saluden a la gente que nunca pide nada. Y De Paul, además, también fue... Perdón, y ¿cómo era el reclamó. cantito? Jugadores, respeten a la hinchada, saluden a la gente que nunca pide nada. ¿Vas a cantar, Pau? Me muero, ¿eh? No, Ah. pero es como Por eso que no, tiene tan poco de fútbol el norteamericano Inter Miami, Claro, sí. por eso es que raro. canta de esa manera. ¿Te imaginas en la Argentina cantando? Acá somos un poquito Bueno. más No, vehemente. y aparte te falta la alguna mala palabra, y claro. También, claro. Claro, es Bueno, verdad. imagínate Le allá. dicen soccer, es verdad. Claro. Tienes De razón. hecho, De Paul se acercó en un momento también a esta gente que estaba cantando y les hacía referencia a la estrella que lograron recientemente, decir como nosotros lo ganamos, o sea, un poco de calma también, porque además estamos ganando el partido y de hecho fue la primera victoria de Inter Miami en su nuevo estadio. Pero Bueno, qué mira picantes, vos, hasta ¿eh? Messi se Sí. pelea con los propios. Es como pasa en Europa. Alguna vez estuve en el Atlético de Madrid, en la cancha, y la parte más fuerte de la hinchada se levanta porque el árbitro cobra mal y empezaron. Yo dije, uy, se viene un lío bárbaro, todos sacados así con bigotes, tipo Sí, sí. grandotes, Sí. enojados, y dicen, el árbitro es una niña. Y dije, bueno, Esto no es Argentina, Es no fantástico. puede ser, no ocurre, definitivamente. Bueno, dos cosas importantes de la región. En Bolivia están desplegando militares, policías para contrarrestar todo lo que tiene que ver con los piquetes. Hay 15 barricadas que impiden populares el paso con alimentos, combustibles. Están bloqueadas algunas rutas, calles. Hace 15 días que vienen creyendo una protesta para con el actual gobierno. Hasta el Departamento de Estado del Pentágono en los Estados Unidos habla de un intento de golpe de Estado. La situación es bastante dramática. Bolivia está en una situación crítica. Recuerden que es el país que se le terminó el gas y finalmente, fruto de ello, las cuentas públicas quedaron total y absolutamente desajustadas. Y ayer, en Perú, hablando de la región, se confirmó que va a haber un balotaje entre Keiko Fujimori, que es la que obtuvo poco más del 17% de los votos, en la elección de mediados de abril, o sea, 6 semanas después o 5 semanas después se confirma quiénes van a ir al balotaje. Terminó en el recuento oficial, a eso voy. Miren la desprolijidad en Perú. En una elección finita entre los seguidores, pero el segundo es efectivamente Roberto Sánchez, el postulante de Juntos por el Perú.
que obtuvo el respaldo de 2 millones de ciudadanos, 12% del total, contra los 2.870.000 que votaron por Keiko Fujimori, que va a intentar una vez más ser candidata a presidente. Cualquiera de los que emerja de los dos va a tener una legitimidad de menos de 1 de cada 5 votantes. Increíble. O sea, Néstor Kirchner fue presidente desde un 22%. Y ya era poco. Y se hablaba de la debilidad del origen en la victoria. Bueno, acá 17% Keiko, 12% Roberto Sánchez, que es el principal adversario y que aglutina buena parte de toda la oposición. ¿En Perú la elección es obligatoria? ¿La elección es obligatoria? El voto, decís. Sí. Entiendo que sí, no lo tengo tan... Creo que sí. Porque entonces hay mucha gente que no está votando. Con esos porcentajes. Sí. No, pero Perú, ¿cuántos habitantes tiene Perú? No, ya te digo. Sí, dicen que sí, es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio, sí. Ya te digo cuántos habitantes tiene. No, porque debe tener... Mucho menos que Argentina, seguro. 15, 20 millones. Debe tener, 35 millones. ¿Cuánto? 35. Bueno, no tantos menos. 35. ¿Y cuántos deben estar en condiciones de votar? 22, 23. Ponele. Sacar 3 millones de votos es menos del 20. No, está bien, porque debe haber votado 16, 17 millones en blanco. Claro. Muchos deben haber votado en negro es. Y otros no se deben haber presentado como en la Argentina. Entre el ausentismo y los votos en blanco les dejan poco caudal de votos a los dos principales candidatos sería. Ahora, si tienen este problema institucional de que 2x3 cae el gobierno con poca participación o con poco apoyo, imagínate lo que va a ser en el futuro de esta nueva presidencia. Del que gane, ¿no? Pero... Hay una encuesta de Giacobbe a esta hora que está mandando, que refleja que el presidente Jorge Giacobbe tiene 53,9 de negativa, 35,9 de positiva, con lo cual habría encontrado piso, mejor dicho, encontrado piso la imagen positiva en términos de caída, se estaría anclando en 35 puntos, y empezaría a encontrar techo también el alza de la negativa. Parece que en mayo respecto a abril, la imagen negativa está en los mismos niveles, un poquito más abajo, y la positiva estaría quedándose estable. Por lo tanto, paró la caída, cesó la hemorragia. Necesitamos saber sí o sí que va a dar el índice de Itela, porque eso es lo que muestra efectivamente. De confianza del consumidor. Claro. Que es el dato que resta, ¿no? Exacto. Hablando de universidades, en San Andrés se ha sumado Juan Carlos de Pablo con sus propios estudiantes, por pedido del propio Javier Milei. Claro, porque también da clase ahí. Claro, da de Pablo, está Sturzenegger, está Milei, están los chicos en la Universidad de San Andrés, están viviendo una experiencia única con un presidente en su casa de altos estudios, se decía en la facultad. Mucha foto. Es una de las novedades de este lunes por la mañana, después de lo que fue el internismo explícito en redes sociales a través de los propios. 9:26. El presente no espera. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now. 97.9.
Ringo? Ya te confirmó la hora de ese compromiso, que seguramente sea en horas de la tarde, ¿no? Pensando, bueno, en todo el 3:30 tema de creo que es, seguridad ¿no? y demás. 15:30. Muy bien, 3:30 de la tarde. Enorme partido de fútbol. La final de la Copa en la República Argentina. Ha ingresado el primer animal de la Expo Angus de otoño que se está llevando adelante en, efectivamente, la Sociedad Rural Argentina. ¿Sé cómo se llama el toro senior de Cabaña El Señuelo? Agroservicios Latisana de Raúl Nachi Fagiani. ¿Cómo se llama? Un montón. Escúchame, él es de Viamonte, en la provincia de Córdoba. ¿El toro me decís o el dueño? No, el dueño. No. El toro también estaba ahí en Viamonte. Sí, claro. Bueno, por la ahí cabaña está ahí. sabían dónde era, bueno, está bien. Primer animal de la Expo Angus de otoño. ¿Cómo se llama? ¿Vos podés creer cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y si se lo puso a la hija del otro muchacho, capaz que le puso lechuga. Raúl Fagiani, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto. ¿Cómo anda? Buen día. Paulino Rodríguez lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, Paulino. Mucho gusto. Lo mismo Gusto digo. escucharlo. ¿Cómo se llama? Paulino, casualmente. No, mentira. Te juro, por él ¿En le puso serio? Paulino. Entonces, claro. ¿En base a Paulino no, Rodríguez? en algunos momentos le preguntaron, ¿tiene algo que ver con...? Porque no hay muchos Paulinos. No, es la cierto. verdad que Paulino hay El tipo uno dijo, solo. no, yo no tengo nada que ver con él. ¿Es así que le dijeron o no? No, pero que explique. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que generalmente a los animales le ponemos un nombre que en realidad nosotros le llamamos apodo para conocerlos más, no por su nombre que está inscripto en Sociedad Rural, sino en forma más común. Para identificarlos. Como las personas, ¿no? Un apodo, Claro. sí, para identificarlos. Y generalmente los nombres que nosotros ponemos son nombres no comunes. Por ejemplo, yo tengo otro toro en un centro que se llama Aniceto, por ejemplo. Son Niceto. nombres que no son, Claro. son muy... entonces a le pusimos Paulino, que responde a una lista que tenemos ya de nombres de hembras y de machos y que vamos poniendo cuando van naciendo. Pero cuando le pusieron Paulino, ¿no surgió ahí, van a decir que en realidad es por el Paulino del periodismo? Es más, me dijeron, probablemente me reclame la propiedad también. Bueno, eso seguro que conociendo a Paulino, probablemente sí, te va a pedir una... No. ¿Cuánto hace que tenés la cabaña? Nosotros estamos en Viamonte y hace más o menos unos 20 años que estamos con la cabaña. 20 años, muy bien. Angus, Brangus y ahora una raza nueva que se llama Speck Park, que es una raza canadiense que la comenzamos a importar hace poco tiempo. ¿Cuál es la diferencia centralmente entre Angus y el resto de las cabañas? ¿Por qué es como la elite? Perdón la expresión, y dicho de este modo, ¿no? Bastante vulgar de mi parte. Vos te referís a la diferencia entre Angus y las distintas razas. Eso, correcto. Angus es en el mundo la raza líder y en Argentina más aún por las cuestiones climáticas y demás. Hay lugares donde se da más el Brangus o las razas índicas, pero nosotros en nuestra zona Angus representa el Angus propio como sus cruzas. Representa más del 70% de la ganadería argentina. Claro, increíble. O sea que y hay como 20 y pico de especies, ¿o no? Sí, las razas bovinas son muchas, que algunas son propias, como el caso Angus o genuinas, y otras que son sintéticas, que son cruzas, como la Brangus, que braman con Angus, ¿no? O bueno, tantas otras. Claro. Pero Angus es la raza por lejos más importante y a su vez en el mundo el Angus argentino es reconocido como, te diría... Premium. Premium, sí. Estamos Raúl, compitiendo con Estados Unidos por lo menos y con Escocia. Claro, correcto. Es el mejor momento de la ganadería en muchos años, ¿verdad? Bueno, sí, ha tenido un repunte importante la ganadería a valores no anormales en el mundo, anormales para nosotros, pero los valores yo cuando he ido a Europa o Estados Unidos, donde sea, vos ves el valor de la carne, por lo menos en el mostrador, o también en el gancho, vale lo que vale ahora acá, o todavía nosotros no llegamos. Yo sé que esto por ahí para la gente es complicado, por la situación de Argentina, por demás, pero de todos modos es un commodity, es una mercadería vendible en el mundo o requerida por el mundo. Entonces, bueno, nosotros tenemos que entender también de que tenemos que hacer uso y provecho de esa circunstancia, ¿no?
Raúl, en este momento comienza hoy en China, o ya comenzó temprano para nosotros, la mesa de CIAL, de la exposición de alimentos, que va a tener una participación de 25 empresas que se dedican solamente a la carne, frigoríficos. ¿Esto les lleva a ustedes buenas noticias respecto a la apertura de más cuotas en China y más mercados en el mundo? Sí, obviamente, todo este tipo de reuniones, de convenios, hace poco se abrió la importación en Estados Unidos, hace poco hubo esta nueva acuerdo con la Unión Europea. Son todas cuestiones que evidentemente favorecen a la exportación de parte. Lo que pasa es que por ahí hay algunas confusiones creyendo de que la exportación de la carne trae como consecuencia una falta de carne aquí. Sí. Y no es tan así. Si en realidad las carnes que el mundo requiere son carnes sin hueso, nosotros comemos mucha carne con hueso, o sea, el típico asado nuestro tiene mucho de hueso y demás. Hay cortes donde el mundo requiere animales mucho más grandes, novillos más pesados. Nosotros somos arriba de los 400, 500 kilos. Claro, sí. Por eso te digo que la limitante obviamente es el stock y la cuestión es tratar de regular un poco la matanza de animales jóvenes, digamos, ¿no? Claro, creo que hacia ahí deberíamos apuntar, pero sí, está pasando por un momento muy especial la ganadería, por los valores que se están comercializando. Ahora está un poco más estancada, pero venía realmente aumentando mucho. Y bueno, eso es bueno por lo menos para los productores y para la producción, básicamente, ¿no? Ojalá, un incentivo extraordinario, claro, ¿no? Naturalmente. Bueno, en cualquiera de los casos, Raúl, un abrazo, felicitaciones. Desconozco cómo llegamos a este diálogo, pero haber nominado a Paulino como... efectivamente, el toro senior de la Cabaña del Señuelo, por el cual ha ganado el primer, o ha sido el primer animal en ingresar a esta Expo Angus, nos permitió esta charla conocernos, al menos telefónicamente, y decirle gracias. Lo estamos viendo en YouTube en vivo. Que gane Paulino. Sí. Bueno, no, la competencia, una cosa es llegar primero y otra cosa es poder ganar. Claro. Realmente la competencia es muy bueno, le bajó el precio, usted no tiene mucha fe. No, tiene que decir lo contrario. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Porque hay favoritismo por otro? ¿Hay un favorito? No, para nada. La cuestión en ese aspecto está asegurada, pero de todos modos yo conozco perfectamente bien el tema de la cantidad de animales y la excelencia de animales que se presentan en esta exposición. Y bueno, obviamente no dejo de tenerle fe a Paulino, por supuesto. Vamos todavía, ahí está, me quedo con pero eso. No, cortalo esto. No es fácil, digamos. ¿No? Raúl, un abrazo enorme. No tenés chance. De verdad, bueno, cuídese mucho. El día viernes es la jura precisamente de los machos de los viernes, así que están formalmente por la Asociación Argentina de Angus invitados los que quieran participar para estar presentes. ¿A qué hora? Y especialmente de vos, Paulino, que tenés que ir. Tenés que ir. Está muy bien. ¿A qué hora es eso? En realidad las juras comienzan a la mañana, pero seguramente la final debe ser tipo 4 o 5 de la tarde. Muy bien. ¿Hay una posibilidad de una foto con Paulino, los dos Paulinos? El toro y yo. Por supuesto. Para saber que hay uno que es un toro, digamos, y después está el otro. Ahí bien. está. Un abrazo, cuídese mucho. Gracias, Raúl. Un abrazo, un gusto. Termina bien la mañana. Raúl Fagiani, de Agroservicios La Tisana en Viamonte, provincia de Córdoba. Tenés un aire, ¿viste los pelitos delante del toro? Sí, parecido. Sí. ¿Viste que dijo, se pone acá arriba del una foto del toro y yo es la renovación de Plateo y yo, va a ser el toro y yo. Está bueno eso. Está muy bien. Sí, hay muchos que escriben el libro Yo y Platero. Platero y yo, ¿no? En la política en particular. Alguien me acota respecto a la elección en Perú. Gracias, querido Milan Jelic. Efectivamente, el problema es la dispersión. Muchos candidatos, 5 a 7, sacaron entre 8 y 14 puntos desde hace años en primera vuelta y eso generó un Congreso muy sectorizado y ningún presidente que luego gane en segunda vuelta tiene una bancada propia importante. Y eso le da en gran parte la inestabilidad política en las últimas 2 décadas. No es que haya mucho voto en blanco o ausentismo. El problema es la dispersión. Hace más foco ahí que en cualquier otro andarivel.
Precio muy razonable, muchas gracias a los colegas que se suman, que nos empiezan a seguir en la 97.9, que nos siguen en YouTube, que están enganchados en la pantalla del canal 85 en Cablevisión y que nos escriben en el 1180-697.9, 1180-697.9. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio, rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. La batería es Williard, mi batería es Williard. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. ¿Por qué Córdoba es el viaje estudiantil más elegido? Porque está pensado para los chicos, pero también para la tranquilidad de los padres. Para los chicos, parques temáticos, excursiones, piletas, sol, aire libre y fiestas. Para los padres, Córdoba cerca y conectada. Hoteles exclusivos con vigilancia 24/7, precios accesibles, agencias habilitadas y con experiencia, reporte diario y contacto directo con los padres. Vení a Córdoba y viví el viaje estudiantil más grande y seguro del mundo. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. El día sigue tomando forma. ¿Dónde estamos? Romina Wiener, ¿cómo está el tránsito? ¿Cómo se mueve la ciudad este lunes por la mañana? Bueno, continúan las demoras en Panamericana, pero ya en estos momentos desde Florida para ingresar a General Paz, lento acceso oeste a la altura de Ciudadela hacia la autopista Perito Moreno. Hay demoras en el triple enlace autopista Perito Moreno y de Lepiane, junto con 25 de mayo rumbo al centro porteño. Además siguen los retrasos en la autopista Buenos Aires-La Plata desde Avellaneda hacia el Bajo. Una avenida General Paz con un tránsito bien fuerte. Te diría que hay demoras entre Liniers y Núñez en sentido hacia el Río de la Plata que aminoran más o menos a la altura de Saavedra y también de Avenida de los Constituyentes. Los servicios, el tren Belgrano Sur, ramal González Catán sigue con demoras. El tren San Martín normalizó la frecuencia que estuvo con retrasos por problemas técnicos, subtes y premetro a horario, Paulino. Beso, Romy. Hasta mañana. Gracias por todo. 9:43. Chau, chau. Se queda finalmente el Pata Pereira. Va a seguir como DT del Lobo de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Lo ha confirmado. Está en la tapa del diario El Día. Más allá de eso, ¿quién llega al Real Madrid? ¿Mou, finalmente? Mou, todo Confirmado. parece, todos los caminos parecen indicar y parecen llevar a una nueva etapa entonces de José Mourinho en el Real Madrid. Estuvo cerca de 2 horas en la ciudad deportiva de Benfica, seguramente ya cerrando lo que tiene que ver con su contrato para llegar entonces al Real Madrid. Aparentemente quiere que no interfiera la directiva en los entrenamientos del equipo, que se le permita traer a su propio equipo de entrenadores e iría a fichar 1 o 2 centrales, también en un día en el que el Real Madrid ya sacó el comunicado del cierre de ciclo de Dani Carvajal, un lateral derecho, un Trent Alexander-Arnold que ha tenido muchas lesiones y que no ha podido consolidarse, 1 o 2 mediocampistas y un extremo. Xabi Alonso, mientras tanto, el Chelsea, confirmado. Chelsea, sí, gran confirmado, desafío. Por 4 años, además. Sí, Hay que ver si se queda Enzo Fernández o no. Hay que ver qué pasa con Enzo también y bueno, lo esperaban en el Liverpool, pero cerró con el Chelsea. Me parece que se queda. Nieve y temperaturas bajo cero en el interior de la provincia de Catamarca. Los cerros nevados, etcétera. Qué paisaje hermoso.
divino, bellísimo. Sí. También hubo algo de nieve en Córdoba. Fue un fin de semana frío, en buena parte del país, por lo que recojo de los distintos diarios del interior del país que están marcando todo esto, ¿no? Recuerden que hay una reunión de Putin con Xi Jinping en China, que coincide con el 25º aniversario de la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre ambas naciones. Eso se va a producir entre hoy y mañana. Me parece que es muy relevante, entre mañana y pasado, muy relevante, teniendo en cuenta que estuvo Trump con Xi Jinping, que no llegaron a ningunos acuerdos centralmente relevantes, no pudieron comunicar, más allá de que sí algunas cosas mejoraron, pudieron pulirlas en términos de intercambio comercial, de reducción de aranceles. Básicamente, Estados Unidos o China tomará medidas para atender preocupaciones de Estados Unidos vinculadas con la licencia de importación para plantas de carne vacuna, controles sobre importaciones de carnes de ciertos estados norteamericanos, cuestiones relacionadas con el comercio agropecuario, y en paralelo el gobierno chino ratificó su plan de adquirir aviones norteamericanos. Sí. No precisó las cantidades, pero recuerden que General Electric y Boeing, los CEOs de ambas compañías, fueron parte de la visita junto a Trump y mantuvieron encuentros con funcionarios chinos, o sea que fueron prolíferos, por tanto, en algún tipo de ventas que se hayan llevado a la práctica o que se puedan concretar. Tengo información Dale. respecto a esto que vos mencionás, algunos de los puntos internacional. Sabemos que todavía no se llegó a un acuerdo de paz, hay mucha incertidumbre, no hay ningún indicio de que se llegue a paz. Recién estaba mirando el precio en crudo del Brent al contado y en este momento está bajando casi 2%, está en 108, pero ni bien abrió el pre-market, $112 por barril llegó, después volvió a bajar, después volvió a otro pico de 110 y ahora está bajando respecto del cierre anterior del viernes a 107, de 109 a 107. En cualquiera de los casos consolidado arriba de los $100. Siempre no da arriba la de los impresión 100. Que baje, y si baja no va a bajar más de $80, $90, por lo tanto va a quedar arriba del valor inicial a la crisis y a la guerra. Bien, y otro dato importante, vos recién mencionaste lo que estaba pasando o lo que ocurrió entre la cumbre de China y Estados Unidos, y algo que mencionó Trump, que lo destacó ayer el New York Times, es que no va a intervenir en el conflicto por la soberanía entre Taiwán y China. Esto lo dijo Trump en función de lo que le pidió Xi Jinping en relación a su relación bilateral. Es decir, le dijo algo así como, si vos intervenís en mi conflicto con Taiwán, te estás metiendo conmigo y no te conviene porque somos socios comerciales. Bueno, Trump hizo declaraciones al respecto, dijo a Taiwán, si ustedes quieren defender su soberanía, las armas no van a provenir de los Estados Unidos. Y ayer hablando con Cancillería me dicen que esto es una buena noticia para la Argentina y mirá por qué, mirá la relación. Si Estados Unidos respeta la soberanía entre el conflicto entre dos países, quiere decir que está de alguna manera defendiendo la posición del Reino Unido con Malvinas sin intervenir. Y lo que me dicen es que el presidente de la Nación seguramente cancele, si no lo hizo ya, la reunión que tenía con Starmer durante el próximo mes. ¿Te acordás que tenían una reunión bilateral para hablar sobre este tema? Bueno, en esta condición en la que no está claro... O sea, Milei no iría a Gran Bretaña. No iría. Está bien. Está bien. Vamos a ver qué pasa, pero por ahora la decisión final del propio presidente, confirmado por Cancillería, es que no va a viajar, teniendo en cuenta que las condiciones dadas internacionalmente no son favorables. Taiwán, ¿por qué es importante? Porque básicamente fabrican el 90% de los chips del mundo. Sí. 90%. Si no fabrican el 90% de los chips del mundo, ya hace rato que no existiría un pledo a cualquiera, sí, digamos, ¿no es tal cierto? Bueno, algunas cosas. Hoy los líderes del G7 se reúnen bajo presión por el estrecho de Hormuz. Petróleo en alza, inflación, temor a un nuevo shock global. Son todos los ministros de finanzas y banqueros centrales del G7 que comenzaron hoy ya una reunión clave en París, marcada por el impulso y el impacto básicamente económico de la guerra de Oriente Medio. Y la preocupación por la inflación, que es un fenómeno que ha vuelto a dar cuenta de las alzas que ha habido en los bonos del Tesoro norteamericano, arriba de 5 puntos porcentuales, 5%. El de larguísimo plazo, claro, el de 30 años. El de 30 años y también Japón y tantos otros, ¿no? Todos para arriba. Bueno, acá en la Argentina, mayo se encamina a sostener la desaceleración de la inflación. Todo el mundo habla de un 2, 2,2, 2,3, después del 2,6 de la semana pasada respecto al mes de abril. Hay en la tapa de los diarios, por caso, todo lo que tiene que ver con la destrucción de empleo, que es una preocupación creciente en vastos sectores. Hay 24.437 empresas menos
que cuando llegó el presidente Milei, dice la tapa de La Nación. Y efectivamente es un proceso que no cesó. De hecho, en febrero cerraron 257 empresas. Esto es saldo neto, no es empresas que cerraron, que alguien puede estar escuchándonos y nos dice, bueno, pero abrieron tantas otras. Entre las que cerraron y las que abrieron hay objetivamente casi 25.000 menos empresas en los últimos 30 meses. ¿Está bien? Son sociedades, porque ahí incluye O también si vos sociedades, tenés un comercio a la calle, que por ahí no lo considera alguien una empresa, es una empresa. Bueno, pero es una empresa, porque Es el una comercio empresa. tiene empleados, abre la Exacto, persiana, exacto, sí. tiene un dueño. No, lo aclaro ¿no? para los que no digan, no, bueno, un kiosco no es una empresa. No, sí, todo es considerado una empresa. Yo les hago más corta la frase. 1 de cada 20 empresas que estaban o sociedades Abiertas, vigentes sí. a diciembre del 2023, hoy no está. La cantidad de empresas se redujo 4,8% en total en la Argentina en los últimos 30 meses. Sí. O sea, 1 de cada 20 no está, desapareció. Bueno, y más allá de todo esto, después hay 2 o 3 temas preocupantes. Están alertando por el robo de más de 200 vehículos por día en la ciudad y el conurbano. Uno de los últimos casos ocurrió ayer en Ramos Mejía. Una mujer y su hija fueron abordados por delincuentes al bajar de un Peugeot 208. Básicamente la modalidad piraña es la que más preocupa, que además es desolador, es infernal, es una cosa que te deja muy, muy desarmado. En Córdoba, 2 jóvenes de 19 y 21 años, mientras tanto, murieron tras un choque entre una moto y una camioneta, y una mujer y un nene de 6 años también fallecieron tras quedar atrapadas en un incendio. Esto en Córdoba, en 2 tragedias que enlutaron a la provincia en 2 lugares distintos. Y en Chubut, en un episodio muy violento, un hombre terminó apuñalado en el cuello por su pareja y permanece internado. La presunta agresora fue detenida tras el ataque. La calificación es homicidio agravado en grado de tentativa. Naturalmente, si hubiera sido al revés, sería femicidio, que es una categoría de imputación peor. Y 2 casos que sí me ocupan, y con esto cierro. En Puerto Iguazú, alguien quería plata para comprar droga y terminó amenazando inclusive hasta a su propia madre con un cuchillo. El implicado tiene 32 años. Arrojó piedras, una botella contra un móvil policial, causó daños materiales, dejó a 3 uniformados con lesiones leves. De milagro no produjo una tragedia de matar a su propia madre para conseguir plata para ir y comprar droga. 32 años. Y en Posadas, ya no en Puerto Iguazú, también en Misiones, un joven de 22 fue detenido porque le robaba la jubilación a su padre de 70, ¿para qué? Para comprar droga. Y por lo tanto fue detenido e imputado por posible abandono de persona. Una agente policial que pasaba por la zona alertó sobre la situación, logró auxiliar a la víctima. Ya el joven está acusado de utilizar el dinero destinado a medicamentos para comprar estupefacientes. Por eso abandono de persona, porque no le compraba la medicación que requería para tratamientos de largo plazo y lo compraba en droga. Esto creo que es bastante descriptivo, botones de muestra de una situación que atraviesa la sociedad, distintas capas sociales, de distintas, incluso extracciones socioculturales, que es un denominador común y que está pulverizando vidas por completo, incluso intrafamiliarmente. 9:52. Ya sabemos dónde estamos ahora. Miramos hacia adelante, en la agenda de tu actualidad. Nos quedamos con noticias del mundo del deporte, un día en el que vamos a estar atentos a lo que ocurre entre el Arsenal y el Burnley a las 4 de la tarde, 3:30, duelo del City ante el Bournemouth. Hablamos del Arsenal y del City porque están pendientes, por supuesto, de esa lucha por la Premier allí en la parte alta, y el Chelsea, que tendrá compromiso ante el Tottenham ya el día de mañana. Bueno, ambos también peleando por cada una de sus situaciones. Un día lunes en el que se va a continuar con la entrega también de listados de selecciones para lo que tiene que ver con el Mundial. Brasil en horas de la tarde va a estar entregando también ese listado, y Austria, rival de la selección argentina, también hará lo propio. El rey Felipe VI confirmó su presencia en el partido de España ante Uruguay, una invitación que hacía la presidenta de México, así que bueno, lo vamos a ver también en este compromiso de la fase de grupos. Excelente. Hoy vamos a conocer el índice de salarios del INDEC. Este es el dato oficial de abril. Vamos a ver cómo le fue a los salarios. Perdón, de marzo. Tenemos un mes de atraso. Claro, correcto. Pero ya tenemos la previsión de lo que dijeron las consultoras privadas sobre los índices salariales de abril. Aparentemente, según las proyecciones, los salarios de abril, según la información que tenemos, no le ganaron a la inflación de abril, porque ya tenemos ese dato. Fueron de 1 punto porcentual por debajo en el promedio de los salarios registrados. Vamos a ver cómo resulta el dato de marzo contra marzo. Mientras tanto, hoy ya ha atracado en Rotterdam
en Países Bajos, el famoso crucero contaminado con el hantavirus. Las últimas personas a bordo están desembarcando, son 27 tripulantes, personal médico. Todo esto ha llegado para las operaciones finales de descarga y desinfección. O sea que se termina un capítulo, más allá de que todavía muchos están en cuarentena. Más allá de esto y la reunión de líderes del G7 en París, bajo la presión por el estrecho de Hormuz y todas las implicancias, aquí en la Argentina, por el Día de la Escarapela, el regimiento de patricios está obsequiando escarapelas en Constitución y al mediodía lo harán en la zona del Obelisco. Ahora vamos nosotros 4 a buscar. Exactamente, Perfecto. vamos a buscar la escarapela, correcto. Bueno, el presidente todavía sigue en la Universidad de San Andrés. Allí participó activamente de una clase de Sturzenegger y sumó a el propio Juan Carlos de Pablo y sus estudiantes. Sí, acá alguien en YouTube nos apunta algo interesante. Dice, el Día de la Plata no es hoy, es el 19 de noviembre. ¿Qué onda? Me acabo de pelear con la te peleaste inteligencia artificial. Porque ¿Vos le había pediste a la preguntado. inteligencia artificial Sí, y la inteligencia los artificial datos. dijo que no es el Día de la Plata? Felipe te desmiente, Juanjo, ¿qué pasa? Felipe, tenés razón. Felipe, le gracias. puse a la inteligencia artificial. Me dijiste que el aniversario era hoy. Me dice, tenés razón, me fui de mambo ahí. El aniversario de La Plata es el 19 de noviembre, no el 18 de mayo. No hay que nosotros saludamos a los tipos de La Plata. Le pongo malísimo. Me dices, tenés razón, me mandé cualquiera y te hice quedar mal si lo tiraste al aire. Me confundí la fecha. ¿Eso te dice inteligencia artificial? Te lo juro, acá tengo la discusión. No, es un papelón. Lo que pasa que le dije, pero no Viste te que puedes no es- equivocar. no es Me dice, artifici- no es lo que inteligente. pasa es que estaba buscándote datos de La Plata y lo dije. Te pido perdón. Malísimo. ¿Cuál de las dos inteligencias artificiales? Meta ahí. Ah, ok. Bueno, Es buena, todas fallan, ¿eh? No, No, bueno. es que sea sí. esa. No, pensé que era... Y acá, Chato, Paulino, hay alguien más que le dice que tenés razón respecto de los apuntes policiales. Dice, está bueno esto, tendría que ponerle un localizador por GPS a los coches, así se pesca rápido al ladrón. Mirá. Cuando te roban el auto y se lo llevan. Bueno, muchos los tienen en el seguro. Algunos incluido no todos. Piensen que la mitad del parque automotor de todas maneras no tiene seguro. ¿En la serio? Argentina. La mitad del parque automotor no tiene seguro, sí, exactamente. Pero eso es ilegal. Sí, y en la Argentina la mitad de la economía es en negro. También es ilegal. Está lleno de manteros. Y un saludo a Marcela de Nico de Pinamar que escribió y dijo un sí. saludo, que es la única que no se pelea en el chat, así que hay que Gracias, ser- Marcela. muchas gracias. Aparte pone los colores de Argentina. Una genia, sí. Qué genia. Bueno, gracias a los amigos que nos siguen, esta comunidad virtual que estamos armando. Y muchas gracias por los saluditos, todos muy efusivos, en particular en el chat, ¿no es cierto? Que yo leo poco, por suerte me aparto de ciertas y determinadas cosas, en particular cuando tienen ciertas y determinadas motivaciones. Cuero curtido le llamamos. Y además, mecanismos de preservación. 9 y 57. Paulino. Qué gracias. Esta promo y esta canción llegan a usted gracias a Luchetti. ¿Qué? ¿Promo Luchetti neta? ¡Qué bueno! ¡Me puedo ganar una tele! Ah, claro, en los paquetes. Compra los packs de la Luchetineta y participa por una tele por día. Promoción sin obligación de compra. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.mamaluchetti.com.ar. Producto con licencia oficial AFA. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky. En vivo, desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli. Otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. El presente no espera. ¿Dónde estamos? Actualidad más música pensada para vos. La mañana de Now 97.9.